Muy bien, entonces seguimos con la segunda parte de este curso. Aguárdenme, así comenzamos a compartir. Confírmenme si ven, según la asignación, en directos e indirectos. Sí, sí. Bueno. ¿Me escuchás, Aida? Aida, ¿me escuchás? Ahí está, lo había enmudecido, perdón. Lo muteé. Perfecto. ¿Lo ves ya al Power? Sí. Sí. Bueno. Dame un segundito que estoy abriendo el mío. Ok. Porque a veces se me tilda el tuyo, entonces para seguirlo Sí, avísame si más necesitas rápido. que siga yo, ¿sí? Dale, ¿querés mientras directos e indirectos? Bueno, perfecto. Otra forma de clasificarlos, como recién les contó la profe, y esta es una forma de clasificar que es importante para nosotros, es la cuestión de la asignación o imputación al centro de costos, ¿sí? Esto se relaciona con lo que recién hablaba la profe, que dentro de nuestra organización nosotros podemos identificar diferentes centros de costos. Hablábamos que eso va a depender de la organización misma y de los centros de costos que decida definir, qué sé yo. En un hotel puede ser, como ya habíamos dicho, el centro de costo de habitaciones, de restaurantes, de spa, de administración. Bueno, en una agencia de viajes puedo tener, como les dijo, un centro de costo de emisión, otro de receptivo. Tal vez puedo tener algo más de administración, otro que maneje proveedores. Bueno, eso lo voy definiendo. Así también en otro tipo de organizaciones voy a tener diferentes centros de costos. Entonces, yo voy a clasificar a los costos en directos o indirectos según tenga la posibilidad de asignarlos directamente a un centro de costo o no. Van a ser directos aquellos que yo los pueda identificar con un centro de costos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo el sueldo de una empleada administrativa que solamente se dedica a la venta, bueno, no sé si es venta, digamos, al trabajo dentro de esta área de receptivo, digamos, bueno, yo no voy a tener ningún problema porque va a ser un costo directo a ese centro de costo que es el receptivo, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería el inconveniente? Por ejemplo, si yo tengo una empleada que hace todas las gestiones del receptivo, pero también, ¿sí? Hace Hace tareas excursión. efectivamente, o no me sale el otro, es receptivo y el otro, ¿cómo es? Que no me sale. Emisivo. O también unas determinadas horas del día también hace una parte administrativa de las cuestiones del emisivo. Entonces no lo puedo identificar a un solo lugar. O también puede ser una empleada que se dedica a la limpieza, que va a limpiar todo, no solo va a limpiar el área administrativa, el área emisiva, receptiva, todo. Entonces, son costos que no puedo identificar a un solo centro de costos, ¿sí? Entonces, aquellos que no puedo identificar con un solo centro de costos van a ser indirectos, ¿sí? Mientras que aquellos que sí los puedo identificar con uno solo son directos, ¿sí? Ahí en el coso le habla, por ejemplo. Sí. Había un caso de la agencia, Gaby, ¿te acuerdas cómo se llamaba la agencia de Mariano Arresquia? No me puedo acordar el nombre. No es algo con aventura, no. Bueno, en la agencia, Aventura Mariano, en la agencia, él hacía toda la parte administrativa de ventas y demás, y después era el guía que llevaba a hacer las excursiones locales, ¿sí? Era el que hacía los viajes, ¿no? Al Filo o a Pueblo Escondido. Entonces, si a él le tendríamos que pagar un sueldo, ¿cómo lo identificamos? Identificamos a las actividades de producción, es el administrativo, es el gerente general. Bueno, ese sería un caso donde por ahí sería un costo indirecto. ¿Sí?
Perfecto, ¿sí? Entonces, de esa forma es como lo vamos a identificar. Fíjense que acá en el Power les aparece como directo los que podemos identificar como, por ejemplo, con el área de hospedaje, con los alimentos y bebidas, con el spa, ¿sí? Pero eso va a depender del enfoque, porque lo que es directo para una organización no es directo para la otra, ¿sí? Bueno, y los indirectos ahí les habla de los sueldos de administrativos, los servicios, por ejemplo, la luz, la energía eléctrica, es usada por todos, en diferentes proporciones, pero todos usan, no se lo puedo asignar solamente a uno. Los impuestos, ¿sí? Bueno, seguimos. Espérenme. Ahí está. ¿Seguís vos, Aida? Bueno. Cuando nosotros hablamos recién, que los mencionábamos de acuerdo al comportamiento, la variabilidad, podíamos ver, acá lo van a ver bien o más detalladito, digamos, ¿no? ¿Cómo es el comportamiento de los variables, de los fijos y de los mixtos? O semifijos o semivariables. Yo recuerdo que en alguna materia, como en economía, bueno, esto se vio, ¿sí? Y lo que intentábamos hacer era clasificarlos y pensar cómo es el comportamiento de los costos variables y cómo es el comportamiento de los costos fijos. Pasa que en economía podemos hacer un acercamiento de la información y resulta que cuando vamos a presupuestar o cuando nos encontramos en formulación de proyectos, ¿qué les pasa a las chicas? ¿Resultó fácil clasificarlos? Cuenten su experiencia. Bueno, tampoco es que no entienden nada. ¿Alguna que pueda contar con las dificultades, ¿sí?, de la vida real? Porque cuando generamos un proyecto, la teoría es re linda, pero cuando generamos un proyecto, realmente ahí nos encontramos con los desembolsos que son necesarios, por ende son costos, ¿sí? Y cuando los tenemos que clasificar para determinar algunas informaciones, ¿con qué problemas nos encontramos? Cuenten la experiencia. Tenemos varios acá que están en formulación de proyectos. Porque a partir de esa dificultad van a ver cómo los podemos ir resolviendo. Gaby, ¿querés contarlo? Gaby Penacchio, Flor Morán, que también ayer estaba, Tere, que ayer estaban ahí clasificando y estaban con los cuadros. La pregunta es cómo les resultó cuando fueron a la vida real a clasificar costos. Linda música. Nada, fue un poco más complicado. ¿Pudieron identificarlos? ¿Estaban bien? Pero sí, se pudieron identificar, pero sí, después fue un ida y vuelta. ¿Cuál es la dificultad entre los fijos y los variables en las empresas de turismo? ¿Dónde estuvo la dificultad? ¿Dónde tuvieron el mayor lío? A ver, las chicas de turismo. ¿Se acuerdan que hablábamos? ¿Qué nos pasaba cuando... pensé que se me había quedado muda. Bueno, a ver, Jessy dice, primero entender si el costo que tenemos que enfrentar será algo que se gaste todos los meses o si es por la cantidad de ventas. O sea, el primer inconveniente es definir si son costos variables o si son costos fijos. Después la estacionalidad. Está buenísimo ese concepto, Gaby, porque cuando nosotros pensamos en la estacionalidad, podemos pensar que hay algunos costos fijos que se van a elevar y hay otros costos fijos que quizás disminuyan. Por ejemplo, pensemos en la mano de obra, ¿sí?
En los casos que no tenemos ventas, yo podría definir, ¿sí? Podría determinar que en los meses de baja, teniendo un contrato bien prolijo, concreto, ¿no? Con mis empleados, yo podría decirles, bueno, en temporada baja suspendemos, ¿no? Y nos volvemos a encontrar cuando empiece el trabajo de nuevo, en la temporada alta. En ese caso, en esos periodos, de acuerdo a la estacionalidad, en esos momentos de baja, yo podría prescindir de un costo fijo. Entonces achicaría, ¿sí?, el monto de los costos fijos, porque tendrían menos sueldos. Tienen sus pros y sus contras, siempre lo hablamos esto, ¿sí? Porque quizás yo doy de baja a un empleado por una cuestión de ahorrarme unos pesos en unos meses, y ese empleado era valioso, y cuando yo lo vuelvo a necesitar en la temporada para brindar el servicio, quizás ya no esté, que haya conseguido otro empleo, ¿sí? Y como la estacionalidad también nos puede permitir el aumento de los costos fijos, ¿sí? En los meses de alta, vos podés pensar en aumentar la capacidad productiva, ¿no? Entonces voy a necesitar más mozos, voy a necesitar más mucamas, voy a necesitar más empleados, voy a necesitar más guías, ¿no? Y a los que les pague un sueldo fijo. Entonces, en ese caso, fíjense, como yo puedo ir, que algo sea fijo, no significa, o sea, que un costo sea fijo, no significa que tiene que tener siempre el mismo monto durante todo el año, ¿sí? Yo puedo ir jugando mes a mes, bajándolos o subiéndolos, de acuerdo a lo que necesitemos, ¿sí? Profe. Profe. Sí, consulta. Sí. Hay que también tener en cuenta el costo de oportunidad también, es muy importante. Que todo tiene un costo de oportunidad según las decisiones que tomemos. Sí, por supuesto. Sí. Buenísimo. ¿Escuchás, Aida? Aida, ¿me escuchás? Proseguimos. No sé si ustedes me escuchan, chicos. Sí. Bueno. Entonces, ya finalizando, digamos, toda esta cuestión, digamos, de la división entre costos variables y costos fijos, vamos a centrarnos en lo que es el comportamiento de estos costos variables y los costos fijos, ¿sí? ¿Por qué van a tener diferente comportamiento? Ahí volví, Fran, volví. Se me Bueno. tildó todo. Ahí estamos. No hay problema. ¿Querés seguir? Porque justo empezaba con el comportamiento de los variables y de los fijos. Dale, seguilo. Bueno. Entonces, hasta ahora hemos obtenido, digamos, que los costos variables van a depender directamente del nivel de producción o de la cantidad de servicios que yo brinde, la cantidad de servicios que yo efectivamente venda, ¿sí?, ofrezca. En cambio, que los costos fijos no van a depender directamente de eso, ¿sí?, sino que en un plazo considerable van a permanecer fijos. ¿Ok? A partir de eso yo puedo analizar el comportamiento de los costos variables hablando de los costos variables totales y de los costos variables unitarios, ¿sí? Los costos variables totales van a ser, ¿sí?, todos los costos en los que incurro para brindar la cantidad de servicios que voy a brindar en esta oportunidad, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí?, yo puedo obtener, a partir del cálculo, y ahora lo vamos a ver, en el caso yo de ofrecer una excursión, por ejemplo, yo puedo obtener que cada excursión a mí tiene un costo variable, supongamos, de 10.000 pesos.
¿Sí? Ese es el costo variable de una excursión, o sea, el costo variable unitario. ¿Ok? Ahora, si yo en esa excursión voy a llevar mínimo 10 personas, el costo variable total va a ser igual a ese costo variable unitario, que era el de 10.000 pesos, por la cantidad de personas o de servicios que yo voy a brindar, que en este caso eran 10. ¿Sí? Si yo hago los 10 por los 10.000 pesos, quiere decir que mis costos variables totales es igual a 100.000 pesos. Esto es importante pensarlo, por ejemplo, cuando ustedes hacen el presupuesto, ¿sí? Desde una agencia de viaje, donde ustedes suman todos los elementos necesarios para brindar el servicio, ¿sí? El producto ese que están vendiendo, y cuánto dinero ustedes necesitarían, ¿sí? Para poder, en el caso de, me acuerdo del ejemplo de Jessie, con sus viajes de solos y solas en su empresa, y ella lo que va a hacer es salir a colectivo lleno, en lo posible, ¿sí? Entonces ella piensa un presupuesto por persona, estamos hablando de costos, ¿no? Con todos los elementos, alojamiento, salidas, transporte, los seguros, algunas excursiones. Cuando nosotros analizamos en términos unitarios, Jessie me va a pasar el número, me va a mostrar el número de una sola, de un solo pasajero. Cuando hablamos en variables totales, estamos hablando de la cantidad de pasajeros que vayan en ese viaje. Y ahí la diferencia, digamos, del costo variable en cómo se va a comportar. ¿Okay? Muchas veces cuando se nos presentan los costos variables, a veces se nos presentan como costo variable unitario o como costo variable total. ¿Por qué? Porque a veces una persona viene y me dice, bueno, este alfajor que yo te voy a vender para hacer las viandas sale, no sé, 40 pesos cada uno. O determinada persona viene y me dice, mira, la caja de alfajores que yo te vendo te va a salir, no sé, 4.000 pesos. Entonces, a veces la situación se me presenta como un costo variable unitario, como un costo variable total. Entonces yo tengo que obtener los dos datos, ¿sí? Y ya van a entender por qué es importante poder visualizarlo, al costo variable en su totalidad, así como también visualizarlo individualmente por servicio, por persona, por bien, por producto, de acuerdo a lo que yo ofrezca, ¿sí? Porque yo sé que ustedes, por ejemplo, la mayoría están con muchas actividades en la facu, o algunos tienen emprendimientos de comida, o por ahí hacen empanadas, etcétera. Bueno, es importante entonces que si bien qué sé yo, tengo empanadas y me dicen cuánto sale tantos kilos de carne y yo veo, tengo que determinar aproximadamente cuánto de esa carne corresponde a una unidad, ¿sí? Entonces es importante visualizarlo así porque me da el costo de cada uno de los servicios brindados o productos ofrecidos, ¿sí? Lo mismo pasa con el costo fijo. Va a tener un costo fijo total, que va a ser la suma de todos los costos fijos en los que yo incurra, ¿sí? Mientras que el costo fijo unitario va a ser a esa suma que yo obtuve de todos los costos fijos, lo voy a dividir por todos los servicios que brindo, todos los pasajeros que llevo, todos los productos que ofrezco, ¿sí? Entonces de esa forma voy a poder determinar cuánto de costo fijo le corresponde a cada una de esas unidades que ofrezco o que vendo o pasajero que va en mi colectivo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Déjame hacer un aporte, Fran. Sí, ¿Se escucha ahí? Se escucha. Que en el caso de las agencias hay algunos servicios que son como particulares. Por ejemplo, estábamos viendo el ejemplo de un bus y
por ejemplo, siempre las viandas se consideran un costo variable, porque es el valor que va a incrementar o va a disminuir, depende de la cantidad de pasajeros que viajen en ese paquete. Sin embargo, cuando yo tengo que calcular el gasto de comida del chofer, va a ser un costo fijo. La vianda, la misma vianda, el mismo precio, pero se convierte, en el caso del gasto del chofer, porque yo le tengo que proveer, más allá del sueldo, el alojamiento y la comida, se convierte en un costo fijo que tengo que prorratear entre la cantidad de pasajeros que viajen, ¿no? Eso solo. ¿Y qué es lo que está haciendo ahí? Justamente el costo fijo, total en particular ese del chofer, dividirlo a los servicios que brindo, ¿sí? Llevarlo a su valor unitario, al costo fijo. ¿Sí? ¿Algo más, Aida? Gaby, ¿prosigo? Sí, sí. Bueno. ¿Van hasta ahí? ¿Vamos? ¿Los perdimos? ¿Los perdimos? Bueno. Estamos, profe, estamos. Bueno, acá viene lo importante, que es analizar esto a través de un ejemplo de cómo se comportan los costos variables, ¿sí? Fíjense, acá tenemos un servicio de desayuno, habla en una hostería, ¿sí? Y nos da el servicio para noviembre, diciembre y enero. Acá nos dice que en noviembre yo brindé 400 servicios, o sea, 400 personas, 400 desayunos. En diciembre 600, en enero 800. ¿Sí? Fíjense el costo variable unitario. Es de 200. ¿Por qué? Porque el costo variable unitario permanece constante ante diferentes cantidades. ¿Por qué? Porque el costo de un desayuno va a ser siempre el mismo. Así hayan 400, 600 o 800 personas, un desayuno me va a salir lo mismo. ¿Sí? Entonces, por eso, si ustedes ven la columna donde le dice costo variable unitario, permanece en 200 siempre, y esta curva que tienen acá abajo es la curva de costo variable unitario. Fíjense que acá abajo tienen las cantidades, 400, 600 y 800, la curva de costo variable unitario sigue igual, no le pasa nada. ¿Sí? Ahora. El único, perdón, Fran, antes Sí. que avances. Sí. En el único caso que podrían moverse los costos variables unitarios es, por ejemplo, que se cambie la receta, ¿sí?, del desayuno, entonces yo tenga distintas cantidades o que también se puedan modificar los precios. Entonces, en ese caso, el costo variable unitario se modificaría porque se movió uno de los dos elementos, o el precio o las cantidades. Imaginémonos un desayuno que antes tenía 3 medialunas y ahora tiene 2 medialunas. En ese caso, el costo podría ser menor, ¿sí? O al inverso, ¿no? Si agrego más elementos al desayuno, o a la vianda, o al paquete, presupuestado por clientes, yo le agrego nuevos servicios, los costos variables unitarios se van a modificar, ¿sí? Ese presupuesto se va a modificar. ¿Sí? Claro, por ejemplo, cuando un pasajero pide un menú especial que es vegetariano, celíaco, ahí sí se van a ver afectados. Sí, sí, efectivamente. Ok. Bueno, ahora, ¿cómo obtengo esa tercer columna ahí que les dice costo variable total, CVT? ¿Sí? El costo variable total yo tengo que es, dijimos que recién dijimos que era el costo variable unitario por la cantidad de servicios que voy a brindar efectivamente, ¿sí? Entonces, para noviembre, si yo brindé 400 desayunos y cada uno me sale 200, multiplico 400 por 200 y eso me da un costo variable total de 80.000 pesos. Cuando la cantidad de desayunos o de servicios brindados pasa a 600, fíjese cómo ahora voy a multiplicar 600 por 200 y eso me da 120.000.
Lo mismo pasa en enero cuando paso de 600 a 800, lo multiplico por 200 y me da 160.000. Entonces, ¿qué puedo decir? Y al lado tienen la curva. Fíjense que es una curva que va creciendo. Eso quiere decir que el comportamiento del costo variable total es el siguiente, que a medida que la producción o que la cantidad de servicios brindados aumenta, el costo variable total va a ser más alto. Tal como lo vemos ahí, en el cuadro, en la tabla y en el gráfico. ¿Me entienden hasta ahí? O sea, mientras más van recordando. Me parece que no recuerdan, Fran. Ah, Juan nos puso una manito. Juan sí. Bueno, ok, ya lo vamos a ver en algo práctico. Ahora vamos al comportamiento de la curva de costo fijo, que es otra, ¿sí? Y acá de nuevo tenemos los mismos periodos, que eran noviembre, diciembre, enero, tenemos 400 desayunos brindados, 600 y 800, ¿sí? En todos esos meses, mis costos fijos fueron siempre iguales. El costo fijo total siempre era igual a 30.000. No cambió. ¿Por qué? Porque es algo que no depende de la cantidad de servicios. Entonces se mantiene constante. Entonces son 30.000 en noviembre, son 30.000 en diciembre y en enero también. Y ahí tenemos la curva de costo fijo total que ante incrementos de la producción o de la cantidad de servicios brindados sigue siendo siempre 30.000. ¿Okay? Sería el caso de el costo del chofer, que contaba Gaby recién. Así yo en una excursión lleve 5 personas, 20 personas o complete el cupo, no sé, de 40 personas que tenga el colectivo, el costo del chofer va a seguir siendo el mismo. ¿Sí? Ahora, con los costos fijos unitarios pasa otra cosa. ¿Qué habíamos dicho que era el costo fijo unitario? Era el costo fijo total dividida la cantidad de producción. Yo quiero asignarle los costos fijos a cada uno, saber cuánto, por ejemplo, de la luz corresponde a le tengo que asignar a cada servicio. ¿Sí? Entonces, divido. En este caso, la última columna que les dice CFU, costo fijo unitario, yo lo que hice fue, los 30.000 pesos que tengo de costo fijo total lo dividí por la cantidad, dividido 400. Entonces, ¿cuánto me da? 75 pesos. O sea que para noviembre, cada servicio brindado tenía un costo fijo de 75 pesos. Cuando aumenta la cantidad en diciembre a 600, fíjense cómo el costo fijo unitario pasa a ser de 50. ¿Por qué? Porque 30.000 dividido 600 es 50. Y cuando paso a 800, el costo fijo unitario pasa a ser de 37,50. ¿Qué nos indica esto? Y que tenemos el cuadro abajo con la curva. Que cuanto más servicios yo brinde o más productos venda, los costos fijos unitarios van a decrecer, van a ser cada vez más chicos. ¿Sí? Y eso tiene que ver con que el costo fijo total es fijo, justamente. Entonces, si yo tengo un monto para distribuir cada vez entre más productos, entre más personas, entre más servicios, cada vez va a ser más chico. ¿Sí? Y esto es algo muy importante, porque acá no son muchos de hotelería, pero los que manejan cuestiones de hotelería, porque la hotelería tiene muchos costos fijos, no tanto el turismo. ¿Sí? Entonces, es indispensable poder repartirlos de la mejor forma, esos costos fijos. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Aida, Gaby, chicos y chicas. Hay una pregunta de Iñaki. ¿Qué dice Iñaki? No las puedo ver. Díganme usted. Ahí te leo. ¿Un costo variable se sigue categorizando como tal por más que tengamos porcentajes de inflación?
Sí, Con- porque la inflación lo que te va a hacer, te va a modificar, pero digamos, el elemento base que vos estás clasificando, ¿sí? Como tal, sigue siendo, ejemplo, un desayuno se va a ver modificado en el valor, ¿sí? Por la inflación, pero los elementos del desayuno siguen siendo lo mismo. O, entonces, desde la clasificación de costos, por naturaleza, perdón, por el grado de variabilidad, lo que yo clasifiqué como variable va a seguir ese comportamiento. Quizás ahora lo que tenga es otro valor, ¿sí? Pero el costo en sí sigue siendo clasificado como variable. Acuérdense, chicos, que Podría cuando, ocurrir, sí, perdón, que cuando sí, hablamos de variable o de fijo, estamos teniendo en cuenta la relación de ese costo con la cantidad de producción o de servicios brindados, ¿sí? Esto que sea variable o que sea fijo es en relación solamente a eso. Puede haber al nivel otras de producción. claro, puede haber otro factor, como es el factor precio, en donde va a venir incluida la inflación, que en este caso nosotros, por la clasificación misma, no lo estamos teniendo en cuenta, pero en el momento en que vos se te modifica el precio, eso lo vas a poder incluir, pero vos vas a seguir tratando al costo de la misma forma, como variable. ¿Sí? Fran, pasá la filmina anterior. Un segundito. Ahí está. No la puedo ver. Bueno. Iñaki, vos mira esto. Viste que vos tenemos el costo variable unitario en 200. ¿Sí? ¿Me podés seguir en la placa? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos un desayuno o podemos tener el costo de la vianda para una excursión, ¿sí? Para la actividad que vos quieras. Vos ya clasificaste como variable. Vos lo tenés acá en un monto de 200 pesos, en este ejemplo, ¿sí? Imaginémonos que la inflación hace que suban todos los precios de los elementos del desayuno, o que suban los precios del presupuesto de la vianda, ¿sí? Yo voy a comprar una vianda para mis pasajeros, le compro el sanguchito de miga, la gaseosa, y por la inflación se me mueven los precios. Se me movió el factor precio. Entonces imaginemos que ahora este CBU, que estaba en 200, por el efecto de la inflación ahora es 400. Poner, ¿sí? Si yo lo grafico de manera unitaria, en vez de estar 200 acá, ¿ves donde dice, donde está en forma unitaria, que está en forma horizontal la curva? Ahí está posicionada en el número 200 pesos, para 400 unidades de producción, para 600 o para 800. Si yo modificaría por inflación, en vez de 200, acá tendría que decir 400 pesos. Entonces yo estaría en 400 pesos para un desayuno, para 400, para 600 o para 800. ¿Sí? Lo que sí te modificaría es que la curva de variables totales aumentarían. Entonces vos, en vez de arrancar de, por ejemplo, en 80.000 para 400 unidades, ahí vas a arrancar en 160.000. Si ahora el costo variable unitario, en vez de ser 200, es 400. Porque vas a tener que multiplicar 400 por 400. Entonces te da 16.000. Solamente es eso, se te desplaza la curva, ¿sí? Para montos más elevados, pero el comportamiento sigue siendo el mismo. Eso, Fran, nomás. Perfecto. ¿Quedó? ¿Quedó más o menos Sí, claro? sí, sí. Sí, ¿Sí? sí, sí. Bueno, buenísimo. Y esta es la parte más importante. Los que están formulando proyectos, cuando llegamos a la parte de determina el beneficio, ¿qué era lo que pedíamos? Que en sus cuadritos, a los ingresos, que ya los habían calculado, le restaran todos los costos. Todos los costos, los fijos más los variables, ¿sí? O sea, toda la estructura de costos. ¿Por qué? Porque así me permite ver el margen de ganancia, cuánta ganancia me queda por cada unidad de producción vendida, ¿sí? El precio de venta no es lo mismo al beneficio, o los ingresos no son lo mismo que el beneficio. Los ingresos
es el precio de venta, que yo le voy a asignar a un producto, ¿sí? Pero que está compuesto por todos los costos que tengo que absorber para poder recuperarlos, y un porcentaje de ganancia, ¿sí? O la comisión, como diríamos con Gaby, ¿no? Gaby, cuando nosotros hablamos del precio de venta, y cuando presupuestamos un viaje, nosotros hacemos todo el listado de costos, ¿sí? Y le agregamos un porcentaje. Generalmente trabajan con comisiones, ¿no? O ponen montos fijos. Depende del tipo de tarifa. Si la tarifa es neta, digamos, que es lo que nos pasa el prestador y nosotros tenemos un margen de ganancia, ahí es donde nosotros hablamos del beneficio, que le ponemos un porcentaje, y hay veces que, principalmente con los hoteles, te dicen que en el valor ya está incluido un 10, un 15 de tu comisión, entonces ahí se lo tenés que descontar. Pero básicamente o es una comisión o es un margen de ganancia, pero es el beneficio en sí, es la diferencia esta. Perfecto. Eso es para cuando hagan presupuestos, nunca se olviden, no es solamente la listita de los ingredientes que necesitamos, sino también de agregar el porcentaje o la cantidad de dinero que ustedes quieren ganar, ¿sí? Y todo eso, la suma de las ganancias más los costos, le va a dar el precio de venta, ¿sí? Y pensemos ¿Se entonces que incluye las amortizaciones? ¿Perdón? Sí, ahí se incluye alguna amortización, algo que, digamos, en caso de que pase algo. Lo metés adentro del presupuesto. Mira, nosotros siempre, a mí las amortizaciones es un término contable, pero pensando en que si yo tengo un vehículo y voy a salir de excursiones todos los días, ¿sí? Yo guardo un poquito de dinero, ¿sí? Lo pongo como un costo de mantenimiento del vehículo. Entonces, si me llegara a pasar algo, bueno, yo ya tengo resguardado dentro del precio de venta de la excursión una partecita para esos casos de reparación o demás, o para en algún momento reponer el vehículo. Lo podés tomar como un costo fijo más. Sí, incluso hay agencias que se guardan un 5% de gastos administrativos o gastos de emisión, que en realidad no es que la emisión en